Amigos de BPI TV, completamente en vivo, ya después luego del ambiente que habíamos realizado, llevándoles a ustedes parte de lo que iba a ser esta rueda de prensa, ya se encuentra con nosotros Luis Florido, quien forma parte de la delegación venezolana que asistió a República Dominicana, para dar un balance sobre las gestiones que se realizaron allí. Bueno, sí, buenos días a todos los medios de comunicación, los periodistas que han venido dando cobertura a un proceso tan importante que por fin se activa luego de la convocatoria que hicimos quienes conformamos la delegación de la oposición venezolana, donde están los partidos políticos que hacen vida en la mesa de la unidad democrática y también sectores de la sociedad civil que fueron un apoyo técnico invalorable, que le dio la dimensión no solo de amplitud, sino también de la defensa de nuestras banderas. Yo quiero recordar que para llegar a este proceso del 1 y 2 en República Dominicana fueron meses de trabajo convenciendo a la comunidad internacional en la necesidad de la creación de un grupo de amigos con el cual se pudiera concurrir a una negociación internacional. Una negociación que permita abrir las compuertas del cambio en Venezuela, el voto libre y transparente con observación internacional sin inhabilitados ni presos, la apertura y la entrada de alimentos y medicamentos a un país que está clamando porque se abran las compuertas con tantos países que han ofrecido su solidaridad y con tantos enfermos que la están esperando. La necesidad también de que una Asamblea Nacional restituya sus funciones porque fue electa por más de 14 millones de venezolanos. Y por supuesto, la libertad de presos políticos que como Daniel Ceballos, que hoy tiene 58 días aislado, claman por justicia y claman por libertad. Quiero informarle a todo el país que este proceso de negociación se desarrolló como estaba pautado, con la presencia de República Dominicana como país sede, la presencia del canciller Miguel Vargas y del presidente Zapatero, pero también con la incorporación de países como México, como Chile, como Bolivia, Nicaragua y San Vicente. Queremos informar que la actitud y el desarrollo de los acontecimientos con los cancilleres fue óptimo. Crearon un ambiente donde se puedan negociar los temas que los venezolanos están aspirando. El equipo negociador se comportó de manera impecable, defendiendo las banderas por las cuales arribamos a República Dominicana. Hemos construido este proceso con sumo cuidado. Y así como no hubo un acuerdo al final, están sentadas las bases para que el próximo 15 de diciembre se pueda arribar a acuerdos a favor del país. Al menos ese es el deseo de los venezolanos, reitero, que quieren cambio hoy. Yo quiero decir que el proceso de negociación tuvo una dinámica muy sencilla. Nosotros presentábamos nuestros argumentos con fuerza, pero sin declinar en la intensidad de la propuesta, y el gobierno presentaba los suyos. Hay distintas propuestas que se han venido haciendo. Los cancilleres presentaron algunas ideas, nosotros presentamos las nuestras y el gobierno presentó las suyas. Algunos preguntarán, ¿por qué no hubo un acuerdo? Bueno, sencillamente porque aún no se ha arribado a esta necesidad y a esta posibilidad de tener los temas totalmente acordados. ¿Están dadas las condiciones para un acuerdo? Sí. Sí están dadas. De parte nuestra, hemos mostrado la disposición a mantenernos en la mesa hasta que se produzca este acuerdo, que esperamos el próximo 15 podamos arribar a tal.
Pero quiero advertirle a todos los venezolanos, estamos en la etapa más delicada de este proceso. Esta es la etapa más delicada. Y este proceso de negociación nos interesa a todos los venezolanos, a los que están de acuerdo con el proceso, a los que no están de acuerdo e incluso a los que con razón son escépticos. Queremos decir que si algo se vivió en estos 2 días fue un ambiente de total respeto, fue un ambiente constructivo, pero también fue un ambiente de mucha firmeza por parte de la representación y la delegación de la Unidad Democrática. Quiero hacer un reconocimiento y reiterar ese reconocimiento para dejar en el uso de la palabra a toda la sociedad civil que cooperó con este proceso, que le dio soporte político, que le dio soporte técnico, que generó la información necesaria para poder hacer los distintos planteamientos en cada una de las materias. Defendimos nuestros puntos como lo hubiese hecho cualquier venezolano en República Dominicana, como lo harían los más de 70.000 pacientes de VIH que no reciben sus medicamentos, como lo harían los más de 300.000 venezolanos que requieren hoy de medicamentos en forma urgente, como lo haría cualquier venezolano que hoy no se alimenta, y como lo haría también cualquier venezolano que siente que la democracia cada día se le hace más esquiva y más distante. Por eso reiteramos nuestro agradecimiento a todo el equipo de apoyo, por lo cual esperamos que esta negociación para el próximo 15 de diciembre avance en función de un acuerdo a favor de los venezolanos, a favor de los que no tienen voz, a favor de los que aspiran un cambio político. Dejo con ustedes a Jorge Roy. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta asistencia. Y debo comenzar, en primer lugar, por reconocer la extraordinaria experiencia que acabamos de vivir en estos 2 días en Santo Domingo. Una experiencia a la cual, evidentemente, nosotros no estamos acostumbrados. Es una novedad. No solamente es una novedad asistir a un proceso de negociación de tanta responsabilidad para el país. Creo que es una novedad para el país presentar un sector político que además se abre desde hacía mucho tiempo a convocar a otras voces que, si bien es cierto no somos toda la representación de una sociedad civil, que sería demasiado ambicioso, considero, y vaya mi modestia por delante, que de verdad lograron reunir un grupo de gente calificada que acompañó a esta delegación. Me siento muy orgulloso de haber sido invitado a la misma y considero que mis compañeros, todos expertos en su materia, en las diferentes áreas, fueron capaces de dar unas propuestas que de alguna manera han sido introducidas en la discusión y hoy forman parte de ese proceso de negociación que está en estos momentos en marcha. Ya Luis Florido dijo lo delicado que es expresar en estos momentos y crear expectativas. Las expectativas son de que hay 2 negociadores que se quieren poner de acuerdo. Nosotros pensamos que ciertamente hay una muy buena fe y podemos ser testigos de la firmeza y del carácter con que nuestros negociadores vendieron nuestras propuestas. Y eso sí lo queremos ratificar hoy ante toda la opinión venezolana. Hemos visto una coherencia, una unidad en nuestras fuerzas políticas que no habíamos visto en algún tiempo y eso es ya un primer logro de este diálogo. No solamente manifestando y poniendo con fuerza las propuestas que ya venían elaboradas de grupos técnicos, sino también en una concepción política que nos une como país y que al final de cuentas es lo que nos interesa a todos los venezolanos. Aquí no va a servir de nada que los acuerdos que se vayan a poder producir en los próximos días sean victorias para o la oposición o victorias para el gobierno. De lo que se trata es que lo que allí salga sea algo que sea una victoria para el pueblo venezolano.
Por lo demás, quiero decirles que entiendo que cada quien tiene sus prioridades. Entiendo perfectamente y tuvimos muchísimas presiones de los grupos que en estos momentos están muriendo por falta de medicinas en los hospitales, que evidentemente ese es el tema para ellos prioritario. Pero también es prioridad para el que tiene un preso político, un hijo, un padre en las cárceles venezolanas enfermo, que por supuesto se hablara de ese tema. Es prioridad para quien está en estos momentos que estamos haciendo esta rueda de prensa hurgando en un cesto de basura, que se resuelva su problema de salud. Entonces las prioridades son muy complejas y lo que queremos pedirles es confianza de que esto no se puede tratar unilateralmente. Tú no puedes tratar un solo tema y obtener victorias parciales, sino más bien obtener un acuerdo general que le dé una solución a todos los venezolanos, y en esa búsqueda es que se está procurando. Culmino simplemente con agradecer esta oportunidad de haber formado parte de esta delegación. A nombre de mis compañeros, realmente ha sido una experiencia extraordinaria. Agradezco la generosidad política que tiene la clase política que en estos momentos fue a negociar a Santo Domingo, de haber incluido a personas ajenas a los partidos políticos en los cuales tenemos interés en participar, y abrimos un canal en este momento a que esta representación se abra lo máximo posible. Quisiéramos nosotros recibir todas las propuestas que cada uno de nuestro sector puede recibir, de manera que, si bien es cierto, no todo el mundo puede viajar por razones evidentes de logística al próximo viaje de Santo Domingo el próximo 15, evidentemente que tengamos más propuestas, más proposiciones, más respuestas y más salidas para que alimentemos a todos los que nos están negociando, que repito, estamos en buenas manos y le damos nuestro voto de confianza. Venga. Los temas fundamentales era el tema precisamente del canal humanitario, y ya el presidente Nicolás Maduro, a menos de 24 horas de haberse ido usted de República Dominicana, señaló que no se va a aceptar, e incluso los invitó a esta delegación a Miraflores. Me gustaría saber entonces, en lo que usted dice y en lo que puede decir además de los adelantos de detalles en el tema de, por ejemplo, las medicinas y alimentos, cómo va, entendiendo la respuesta que dio el presidente Nicolás Maduro e incluso Jorge Rodríguez ayer, y si la delegación va a aceptar ir a Miraflores como lo propuso el presidente esta semana. Mira, yo quiero dejar claro lo siguiente. Tanto Brasil, cuando nos tocó estar en Brasil, como Colombia, por ejemplo, que son dos países fronterizos, han ofrecido apoyo en medicinas y, por supuesto, también en alimentos. Estoy dando solo el ejemplo de dos países fronterizos. Hay muchísimos países que han ofrecido apoyo y los venezolanos tienen hoy muchísima necesidad. Necesidad de alimentos y necesidad de medicamentos. Eso es una realidad. Nosotros evidentemente les pusimos, tanto en público como en privado, es decir, en el mismo espacio en el cual concurrimos, la realidad que está viviendo el pueblo venezolano. El gobierno tiene la responsabilidad de abrir los ojos ante un tema tan delicado. Llámese como se llame, canal humanitario, emergencia humanitaria, cooperación internacional, el nombre no importa. Lo fundamental es que entren medicamentos a un pueblo que los necesita. Y nosotros hemos mostrado toda la disposición, lo decimos acá y lo hemos dicho en otros momentos, de hablar con quien tengamos que hablar en el mundo para que traiga medicamentos a Venezuela. Busquemos la fórmula y le planteamos abiertamente al gobierno, más que invitarnos a nosotros a Miraflores, después de que tuvimos meses negociando un proceso en República Dominicana, no en Miraflores, debería invitar a los pacientes renales, debería invitar a los pacientes con SIDA a Miraflores, para que los escuche. Y para que se entienda que hoy está muriendo gente porque no tienen medicamentos. Eso no puede seguir ocurriendo en nuestra Venezuela. Por eso reiteramos, el proceso de negociación es en República Dominicana y así fue acordado después de meses de negociar este proceso internacional en el cual están incluidos 6 países, además del país sede y del presidente Zapatero. Es un proceso que hoy no puede cambiar en su dinámica
y que por supuesto debe mantenerse como fue diseñado y como fue acordado entre las partes. Y el señalar como colaboracionista y ese tipo de adjetivos está intentando dinamitar el diálogo de Miraflores, luego de decir que hay ese tipo de... Mira, nosotros no podemos comprar el discurso del gobierno. El discurso del gobierno siempre es para tratar de generar dudas sobre nosotros, sobre los que hemos dado esta lucha y para dividir. Ese es el trabajo de ellos. Ahora, antes, y yo no dudo que siga siendo así, porque un proceso de negociación no les quita a ellos su condición de gobierno y no nos quita a nosotros nuestra condición de oposición. ¿Qué es lo que hemos planteado nosotros? Que hay que generar precisamente los espacios para que en el país exista un proceso de garantías democráticas, de normalización política, donde tengamos un diálogo nacional sobre los temas importantes para resolverlos. Nosotros que, por ejemplo, somos diputados electos por más de 14 millones de venezolanos, no podemos mirar hacia un lado cuando la gente está muriendo. Nosotros tenemos que atender el hambre que está viviendo el venezolano y la falta de medicamentos. Tenemos que atenderla. Y por eso la responsabilidad nuestra es seguir actuando con firmeza, no caer en las provocaciones que el gobierno ha hecho y que el gobierno seguirá haciendo. ¿Cómo es el proceso de mantenerse las condiciones que usted dice ya están establecidas para que haya un acuerdo el próximo 15? ¿En qué se traduce eso? ¿Y qué puede cambiar en 15 días para que... Muy sencillo, muy sencillo. Y aquí es como lo dijo hace minutos Jorge Roy. Entramos en la etapa más delicada del proceso, que es llegar a acuerdos en favor del país, que es aproximar posiciones. Ya están planteados los temas, ya están planteadas las necesidades. Incluso está planteado las distintas posibilidades, sobre todo en materia tan importante, reitero, como esta crisis humanitaria, esta emergencia humanitaria que viven los venezolanos. Busquemos las alternativas. Nosotros lo hemos dicho. En un tema tan importante no podemos ser ajenos. Y por eso ahora vendremos al proceso, que será el próximo 15, pero en el cual estaremos en comunicación con los cancilleres para poder ir aproximando en un acuerdo, reitero, que sea en beneficio de los venezolanos. Aquí quien tiene que dar es el gobierno. Ellos lo saben. El gobierno es el que tiene que garantizar la salud, la alimentación. Ellos son quienes controlan las aduanas. Ellos son quienes controlan los permisos para los medicamentos. Y ellos son también los que con voluntad política pueden crear las condiciones electorales para que de manera definitiva nosotros podamos tener el derecho de sustituir a este gobierno de manera democrática, como en cualquier parte del mundo. Hoy es una realidad que está negada. Nosotros reiteramos que quien tiene aquí que dar es el gobierno. Ellos lo saben y así lo hemos planteado. Nosotros lo hemos dicho, nuestra posición es muy clara con esos temas. Lo hemos expresado desde que se dio. La constituyente llegó de manera ilegal e inconstitucional, incumpliendo el artículo 347 de la Constitución. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, el mundo tiene una posición sobre esto y evidentemente que será un tema en el cual tendremos que buscar una solución, porque lo que no podemos seguir es desconociendo la Constitución. Este proceso de negociación busca también como objetivo rescatar la Constitución. Diputada, ¿usted cree que después del 15 de diciembre va a haber otra convocatoria sin que haya resultados y en efecto pues darle la razón a quienes dicen que esto es lo que está dándole tiempo al gobierno? ¿Por qué no se presentaron resultados este mismo fin de semana? ¿Qué fue lo que pasó internamente? Lo primero, aquellos que dicen que se le está dando tiempo al gobierno, yo le preguntaría, ¿tiempo de qué? ¿Tiempo de qué? Es decir, ellos están en el poder, ellos están en el gobierno, con las dificultades, con los obstáculos y por supuesto con la persecución política que no ha cesado, ojo, que es bien importante, y que esperamos que eso cese, y esperamos que se creen las condiciones, y esperamos que se liberen presos políticos, y esperamos evidentemente que se nos respeten las garantías democráticas a todos los venezolanos, no solo a los que estamos concurriendo al proceso de negociación. Por eso es muy importante que entendamos que los procesos de negociación son delicados. Tú no decretas los acuerdos, tú no los impones porque son acuerdos.
El 1 y el 2 se crearon las condiciones para llegar a acuerdos. Esperemos que el 15 los haya. Y si no los hay, se lo diremos a los venezolanos. Es decir, la pregunta que tenemos que hacernos todos es, ¿Venezuela necesita un acuerdo para tener condiciones electorales, sí o no? ¿Venezuela necesita abrir el canal humanitario y que entre en medicina, sí o no? ¿Venezuela necesita recuperar su Asamblea Nacional y que vuelva el imperio de la ley alrededor del reconocimiento que debe haber a esta instancia tan importante, sí o no? ¿Venezuela debe liberar a sus presos políticos y dejar de vivir esta etapa lamentable de oscuridad, sí o no? Diputado, ¿de qué hay acuerdos que el gobierno tenga que cumplir? ¿Tareas que le hayan dejado al gobierno o a la oposición los cancilleres, los mediadores? ¿Qué pasa de aquí al 15? Bueno, de aquí al 15 nosotros nos comunicaremos con los cancilleres para ir aproximando los temas de manera que vayamos lo mejor preparados posible para esta fecha, en la cual, reiteramos, es muy importante para los venezolanos porque podríamos estar ante la posibilidad de concretar en acuerdos a favor del pueblo. Pues mira. Bueno, yo creo que eso lo aclaró el mismo presidente Danilo Medina cuando dijo que nosotros concurríamos a un proceso en República Dominicana de negociación, porque precisamente es eso, y nosotros lo hemos aclarado en muchas oportunidades. Un diálogo puede ser una conversación en la cual tú no llegues a acuerdo, pero en una negociación hay que llegar a acuerdos, es el objetivo de una negociación, llegar a acuerdos o no, puedes no llegar, pero al final el objetivo es ese, de que cada uno de los temas tenga un acuerdo y tenga además un mecanismo de verificación en el cual existan las garantías para el pueblo venezolano y las garantías también para nosotros. Si algo hemos aprendido en el tiempo, no solo nosotros, sino todo el país, es que para un proceso tan delicado como esto tienen que existir garantías internacionales y por eso está la presencia de la comunidad internacional allí, que reitero ha tenido una actitud muy positiva, muy constructiva y deseosa de apoyar en esto tanto México como Chile, como Nicaragua, como Bolivia y como el mismo Zambince. Y que esperamos, por cierto, por la ausencia de Paraguay ante su evento electoral, poder sustituir a Paraguay por un tercer país al cual nosotros tenemos derecho y estamos en ese proceso. ¿Cuál sería ese país? Y me gustaría... Aquí. Mira, disculpe, quiero saber dos cosas. El gobierno, Maduro ha inclusionado el diálogo con esto de su negativo, de la ayuda humanitaria, usted dice independientemente de cómo se llame, ok, pero lo ha inclusionado, es una pregunta concreta. Y lo otro, Roy hablaba de victorias parciales. Entiendo que hay cosas que no se pueden decir públicamente, pero un poco de qué victorias parciales estamos hablando, porque lo que se ve hasta ahora es que más allá de los aspectos logísticos, pues no vemos por ningún lado ningún avance. Bueno, primero no hemos hablado de victoria. Lo digo textualmente, lo acabo de grabar. Sí, fíjense lo siguiente, permítanme lo siguiente. Nosotros Que estamos... no se trata de victorias Sí, parciales, fue lo que exacto. dije. Aquí, Precisamente dije lo contrario. sí. Aquí no se trata de que nosotros abortemos un proceso que apenas está comenzando y que evidentemente estamos en su etapa delicada, más delicada. La etapa más delicada es cuando usted va a llegar a acuerdos en beneficio del país. Yo entiendo que exista en este momento la angustia de qué es lo que va a ocurrir en cada uno de los temas, sobre todo cuando son tan importantes. Pero yo recomendaría, en este caso, paciencia, confianza con el equipo negociador, confianza con el equipo técnico que está asistiendo a este equipo negociador y que evidentemente esperemos de acá al 15 de diciembre, en el cual ojalá y podamos informarle al país que tenemos buenas noticias. Eso es lo que deseamos todos, reiteramos. Porque queremos que sigan muriendo gente en las calles, porque no queremos que sigan existiendo presos políticos que están aislados, como el caso de Daniel Ceballos, porque no queremos seguir con una Asamblea Nacional a la que solo podemos entrar los martes y se nos prohíbe el acceso en otras fechas, porque no queremos que evidentemente no tengamos la posibilidad de tener eventos electorales, en este caso presidenciales, transparentes,
equilibradas, competitivas, en la cual los venezolanos puedan expresarse. Yo le diría que nosotros defendimos lo que él está viviendo, la necesidad que él tiene de obtener medicamentos y alimentos, en el caso de los que están pasando hambre, porque también hay mucha hambre, y que nosotros hemos sido su voz, y que esa voz esperamos amplificarla, y que esperamos, como está la comunidad allí internacional presente, que esa voz pueda llegar también a muchos más países de los que están allí, y se pueda persuadir al gobierno de la necesidad de que aceptemos esta solidaridad internacional. No es el tema de ser mendigo, como lo decía ayer el presidente Maduro. No es el tema de ser mendigo. Es el tema de establecer claramente cuáles son las debilidades que tiene en este momento el país, la crisis que tiene el país, y abrir las compuertas para que entren estos alimentos y estos medicamentos que la solidaridad internacional hoy está ofreciendo. Y si nosotros tenemos que ir en una comisión país por país a pedir medicamentos, a pedir alimentos, lo haremos sin vergüenza, sin pena. Porque más pena da ver venezolanos que mueren porque no tienen el tratamiento para su trasplante, para su enfermedad renal, para su enfermedad terminal, incluso como en muchos casos de cáncer que hoy estamos viviendo, que no tienen medicamentos. Pero plantearon para tener exigencias de cambio. Esas personas que usted acaba de nombrar, esas personas que están muriendo porque no consiguen medicamentos de cáncer u otras enfermedades, ¿tienen tiempo y paciencia para esperar que haya un resultado político de unas negociaciones que no se sabe si se pueda dar el... Bueno, Gaby, te hago la pregunta a ti. Suponte que en este momento no hubiese un proceso de negociación, ni siquiera se estaría hablando de eso. Estarían cerradas las compuertas para que entraran medicamentos a Venezuela, que entraran alimentos. Por lo menos en este momento estamos en un proceso que lo que busca es abrir las compuertas. Si precisamente esa es la idea, si precisamente lo que queremos es que se salven vidas. Y por eso estamos allí. Y por eso, por cierto, y hay que decirlo, el país sabe que en esta oportunidad quienes invitamos al gobierno a participar de este proceso fuimos nosotros. Por primera vez podemos decir que llevamos al gobierno a República Dominicana a hablar en conjunto con la comunidad internacional para buscar soluciones a los problemas del pueblo venezolano. Se plantearon también exigencias en materia de cambios en la estructura económica para que no se requiera una ayuda humanitaria o cooperación internacional, sino que se pueda mejorar la situación económica y producir acá. Mira, se plantearon todos los temas. Evidentemente nosotros expusimos nuestra visión económica, la necesidad de que se abran las puertas al futuro, y las puertas al futuro se abren con una economía moderna, con una economía abierta, con una economía que reconozca las debilidades que puede tener y que comience a resolverlas. Hoy estamos viviendo una hiperinflación que va a terminar el año en alrededor de 2000% y que el año que viene se pronostica mucho peor. Hoy estamos viviendo la escasez y el desabastecimiento, pero también la imposibilidad del venezolano de adquirir los productos. Hoy estamos viviendo un déficit fiscal enorme, cercano a 20 puntos. Y por supuesto, un endeudamiento que hace necesario de que se hagan cambios en la economía urgente. Esos cambios nosotros los hemos planteado y por eso nosotros llevamos un equipo de asesores en materia económica para poderlos plantear, encabezados por el economista Asdrúbal Olivero y el abogado Daniel Sierra, quienes son expertos en estas materias, y por supuesto Jorge Roy, que está en el área económica, y que se entiende que es una necesidad urgente que podamos modernizar la economía venezolana. Ahora, la decisión al final es del gobierno, si moderniza o no la economía, si hace los cambios estructurales que se necesitan o no, si genera condiciones para que el venezolano, en vez de ganar menos de $5 al mes, como está ocurriendo hoy, pueda ganar lo que más o menos en Latinoamérica gana un trabajador, que es alrededor de $200, $250, $300 al mes.
que de seguro le alcanzaría por lo menos para comprar la cesta básica, hoy es absolutamente inalcanzable para cualquier venezolano. Que las elecciones se van a realizar en diciembre de 2018. La Mesa de la Unidad Democrática está al tanto de este escenario que él asomó ayer y cómo se preparan, puesto que se habían anunciado unas primarias para elegir candidatos unitarios, etc. Mira, para nosotros los anuncios no cuentan. Para nosotros lo que va a contar es lo que esté escrito en el texto del acuerdo. Y eso lo dejamos claro porque en varias oportunidades han dicho una cosa, han terminado haciendo otra, han modificado a gusto las elecciones, han generado restricciones en todo el tema electoral, nos han generado condiciones que son en muchos casos inaceptables y por supuesto nosotros esperamos que en esa materia exista certeza, claridad, transparencia y por supuesto las exigencias que hemos hecho en materia electoral para tener, reitero, unas elecciones libres, transparentes, abiertas, voto universal, directo y secreto, sin presos y sin inhabilitados, donde los venezolanos puedan tener las llaves de su futuro con el voto, que es el instrumento y es el arma del hombre libre. Al tener el tercer país, nosotros se lo anunciaremos a los venezolanos. Estamos en consulta en este momento con varios países para, esto es un proceso delicado que requiere de dedicación por parte del canciller del país que nos va a acompañar y requiere también de la disposición y el deseo de ser parte de un proceso que tiene que ser constructivo para lograr acuerdos. Y por eso estamos en ese proceso. No, es que reitero, el proceso de negociación es en República Dominicana y reiteramos de darle fortaleza a este proceso, a este mecanismo que fue creado durante meses y fue negociado entre las partes. El primer éxito de la negociación es haber acordado el proceso en República Dominicana. El primer éxito de la negociación es la presencia de la comunidad internacional en ese espacio. Allí se dará el próximo encuentro, el próximo 15 de diciembre, y por supuesto que esperamos que el gobierno ratifique la confianza con su equipo negociador y nos generemos eventos que lo que hagan es distraer el objetivo, que es acordar el próximo 15 de diciembre soluciones para los venezolanos. Van a estar, todos confirmaron que iban a estar, lo único que esperamos es la incorporación del tercer país. Buenos días. Bien, parte de las declaraciones que daba hasta ahora el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y también parte de esta delegación de diálogo de la Mesa de la Unidad Democrática, ha dicho en sus palabras que no hubo acuerdos, pero el próximo 15 está todo dispuesto para que hayan acuerdos claros. Se sentaron las bases, así lo ha dicho Luis Florido, que se han sentado las bases, por supuesto, para que el próximo 15 ya haya acuerdos en materia de los acuerdos que se han establecido entre la oposición y el gobierno. Dijo que la dinámica, por supuesto, fue muy clara, fue una dinámica de mostrar un poco parte de las posiciones entre cada una de las partes, o sea, tanto el gobierno como la oposición. Se tomaron nota de eso y se espera ese borrador que el próximo 15 ya se establezca. En relación a la invitación que hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro, aparte de esta delegación, ha dicho claramente que no van a dinamitar ni van a morder el peine, prácticamente en palabras textuales. Así lo ha dicho Luis Florido, que la dinámica es en República Dominicana y que se mantiene el mecanismo que ya se había establecido metodológicamente, por supuesto, entre las partes para que todas las reuniones sean en República Dominicana. Aseguró que estas acciones son para generar dudas de carácter político, todas para quienes se oponen al Ejecutivo Nacional. Han dicho que no hay victorias parciales, sino que las victorias que se puedan generar de este proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición son para el bien de los venezolanos en relación a todo lo que tiene que ver con la apertura de un canal
humanitario que permita el ingreso de medicinas y alimentos, liberación de presos políticos, también el tema de las inhabilitaciones a los personeros de la oposición y también, por supuesto, un calendario claro, transparente de cara a los procesos electorales que están por venir, en este caso la selección electoral presidencial que se espera se haga, por supuesto, en el año 2018. Estiman que el próximo día 15 de diciembre, cuando se dé la otra reunión en Santo Domingo, en República Dominicana, ya puedan establecerse acuerdos claros. También están en conversaciones de cara a lo que tiene que ver con la incorporación del tercer país. Recuerden que Paraguay, producto a una situación interna en el país, no asistió el canciller, se espera, ya están en negociaciones, no especificó con cuáles países, por supuesto, están en conversaciones para que el próximo día 15 se pueda incorporar a esta próxima reunión oficial, ya en esta negociación que calificó esta etapa que ya se avanzó en estos días, la calificó como una etapa delicada en la cual está pasando este diálogo y esta negociación con el Ejecutivo Nacional. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo, esto es FPI TV.